Vale, la tercera comunicación se titula Análisis del impacto de la pandemia por COVID-19 en las personas atendidas en recursos de la red. Los autores son Carlos Rebolleda, María González, Sonia González, José Luis Arroyo y Cristina Otero del Centro de Día y el equipo de apoyo de Aravaca y el PAX de Badajoz, cuando quieras. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, pues me voy a unir al agradecimiento a la organización de las jornadas, a la Fundación 11, y yo voy a agradecer también a mis compañeros y compañeras del grupo de trabajo con el que hemos hecho el estudio, porque se han fiado de mí para que venga a contároslo, que no es poco, esperemos que no se arrepientan. A ver si soy capaz. Vale, bueno, pues a lo largo, conforme fue avanzando 2020 y empezamos a ver los primeros estudios en los que se hablaba de la relación o del impacto que la COVID-19 podía tener en las personas con un diagnóstico de trastorno mental grave, empezamos a preguntarnos si estas cosas que estábamos leyendo tenían un reflejo real en nuestros centros. Así creamos un grupo de trabajo de diferentes profesionales que trabajamos en los centros de la línea de rehabilitación de las hermanas hospitalarias y nos planteamos hacer un estudio con dos objetivos. El primero de ellos fue comprobar si la incidencia de la COVID-19, la hospitalización y los fallecimientos provocados por esta enfermedad eran similares en las personas con las que trabajamos que en la población general. Para ello revisamos un poco lo que había publicado. En cuanto a la incidencia del COVID en personas con un diagnóstico previo de trastorno mental grave, encontramos muchos estudios, sobre todo en el extranjero, algunos muy potentes en Estados Unidos, en los que sí que se afirmaba que había un aumento del riesgo de infección en personas que previamente tenían un diagnóstico de algún trastorno mental grave. Pero también encontramos un estudio hecho en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío, en el que, sin embargo, encontraron que el riesgo era un 3% menor en las personas con un diagnóstico previo que en la población general. Un poco unido a esto, encontramos también varios artículos anteriores al estallido de la pandemia que nos hablaban de que la medicación antipsicótica podía tener un efecto protector frente a otros tipos de coronavirus, el SARS, el MERS y otros coronavirus que habían existido previamente, e incluso se apuntaba a un efecto protector también sobre la COVID-19. Respecto a los estudios sobre la gravedad de la enfermedad en el caso de contraerse, la verdad es que la mayoría hablan de que la gravedad se incrementa. Hay un estudio que se hizo en Dinamarca en que incluso comparaba por tipo de diagnóstico, comparó personas con un diagnóstico de esquizofrenia, otras personas con diagnóstico de trastorno bipolar y otros de depresión, y en el único caso en el que la gravedad se veía incrementada eran las personas que tenían un diagnóstico de esquizofrenia. En cuanto a la mortalidad, también todos los estudios parecían apuntar que el hecho de tener diagnosticado un trastorno mental grave hacía que la mortalidad en caso de contraer la COVID-19 aumentara. También en Estados Unidos, en Nueva York, en varios hospitales de Nueva York se hizo un estudio en el que se comparaba la mortalidad por COVID-19 en personas con diagnósticos de trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad, y solo en las personas con un diagnóstico de un trastorno psicótico esa mortalidad aumentaba. Es interesante un estudio que se publicó en 2001, hecho en Israel, porque tiene una muestra muy amplia de más de 50.000 personas con un diagnóstico, todas ellas, de esquizofrenia. Ajustaron por múltiples variables socioeconómicas y también por otras variables médicas, de patologías médicas previas, y ellos lo que encontraron es que las personas que tenían un diagnóstico previo de esquizofrenia no tenían mayor riesgo de infección, pero en el caso de contraer la enfermedad tenían el doble de probabilidades de ser hospitalizadas y hasta el triple de fallecer por la enfermedad. Pues con estos datos pedimos a nuestros compañeros y compañeras de todos los centros de la línea que nos rellenaran un registro sobre todas las personas con las que habíamos estado trabajando en los centros a lo largo de 2020. En total, obtuvimos datos de 1.744 personas atendidas en todos los centros de la línea de rehabilitación. De esas, 486 estaban atendidas en centros residenciales y les pedimos que nos enviaran datos sobre el número de casos que habían tenido positivos, número de hospitalizaciones y también número de fallecimientos asociados a la COVID-19. Se hicieron estadísticas no paramétricos para poder compararlo, y estos fueron los resultados que obtuvimos. Podéis ver en los recursos diurnos
en la columna morada, los recursos residenciales en la amarilla y los datos de la población general de la Comunidad de Madrid en la columna azul. Aunque aparentemente pueda haber diferencias, al hacer los análisis estadísticos nos salió que la única diferencia que era estadísticamente significativa era el caso de que no hubiera habido ningún fallecido en las personas que estaban siendo atendidas en los recursos diurnos. Esa era la única diferencia significativa que encontramos. Hay muchas reflexiones que nos surgen a raíz de esos datos. Y esto es un estudio pues, muy aproximativo, ¿no? Y que tiene todavía muchas limitaciones. Por un lado, faltaría por controlar las variables socioeconómicas. En los estudios de Estados Unidos siempre aumentaba la mortalidad y la gravedad. También es verdad que las condiciones de acceso allí al sistema sanitario y también para las personas que tienen un diagnóstico de trastorno mental grave son diferentes a las que tenemos en España. También está ese efecto protector, ¿no?, posible de la medicación antipsicótica e incluso de otras medicaciones. Ahora mismo se está utilizando la fluvoxamina, que es el Dumirox, que es un antidepresivo, en algunos casos de personas con coronavirus hospitalizadas porque parece que hay cierta mejoría. O sea que ahí hay todo un tema relacionado con los neurotransmisores que podría estar afectando también. Y luego hay limitaciones como, por ejemplo, el ajuste por edad. Las personas que tenemos en los centros están en la franja entre 18 y 65 años, mientras que la población general de la Comunidad de Madrid tiene todo tipo de edad. Y también faltaría el poder ajustar por patologías somáticas previas. Visto esto, fuimos a nuestro segundo objetivo, que tenía que ver con estudiar cómo la pandemia había afectado a otras variables que normalmente en todos los centros tenemos en cuenta, como pueden ser los ingresos psiquiátricos, los abandonos de los recursos, los intentos autolíticos y los suicidios consumados. De nuevo volvimos a repasar un poco qué era lo que nos decía la literatura. Entonces, lo que encontramos es que en cuanto al incremento de la sintomatología, se han hecho muchos estudios, sobre todo en regiones de Asia, y normalmente la mayoría han consistido en pasar una serie de escalas para medir si el confinamiento ha generado cambios en variables como la ansiedad, la depresión o el estrés. Ahí ponemos los que sí que se han hecho en España, que en general sí que encuentran que las personas que tienen un diagnóstico previo de trastorno mental grave puntúan más alto en depresión, en ansiedad o en estrés, y que también durante los meses de confinamiento han tenido mayores consumos de tabaco, ganancias de peso o cambios en el sueño, como apuntaba un poco antes también el estudio de Fran. En cuanto al uso de urgencias, para intentar medir un poco también los ingresos, todos los estudios, independientemente del país en el que se hayan realizado, nos hablan de que durante los meses de confinamiento se produce un descenso en el uso de las urgencias y en los ingresos, si bien unos meses después todas las dos cosas aumentan. Y además dicen que las personas que llegan a urgencias llegan en estado de mayor gravedad. En cuanto a los intentos autolíticos, hay muy poca información sobre este área en las personas con un diagnóstico previo de trastorno mental grave. Se han hecho estudios en la población general y se habla de que en general no hay cambio. No hay cambio en las tendencias en el momento en el que la crisis ocurre, en este caso la pandemia. Pero sí se puede ver en algunos estudios un incremento posterior. Algo importante es que todos los estudios indican que sí que aumenta la patología psiquiátrica, es un tema que ahora está muy en la prensa, sí que aumenta por el hecho de haber pasado por la pandemia. Entonces, alertan estos estudios de que quizá ahora mismo no hay un aumento en la ideación autolítica o los suicidios consumados, pero dado que está aumentando la patología psiquiátrica, puede que veamos también ese aumento en el futuro. Una vez que revisamos la literatura, pues pedimos de nuevo a nuestros compañeros y compañeras que nos pasarán todos los datos de 2019 y de 2020 para tener la comparación. Tenemos 1.744 personas atendidas en 2020, 1.834 en 2019 y les pedimos número de ingresos psiquiátricos, abandonos, intentos autolíticos y suicidios consumados. Y de nuevo utilizamos la estadística no paramétrica. He dividido los resultados entre los recursos diurnos y los residenciales porque las diferencias significativas se dan en diferentes áreas. En el caso de los recursos diurnos, encontramos diferencias significativas estadísticamente en cuanto al número de ingresos psiquiátricos, siendo en 2020 menor, y también en cuanto en el abandono de los recursos.
En el caso de los recursos residenciales, solamente se encuentran diferencias significativas en los abandonos, que como veis se incrementaron durante 2020. También en esto hay muchas cosas que tener en cuenta y muchas reflexiones que nos surgen. Nos surge, por ejemplo, que el temor al contagio ha podido influir tanto a la hora de que la gente vaya menos a urgencias, como también a la hora de que la gente quiera salir menos y quiera visitar menos entornos comunitarios. Además, el hecho de que desde los recursos se hayan hecho las adaptaciones necesarias para poder hacer un mantenimiento del apoyo puede haber actuado también como variable para prevenir un empeoramiento en la sintomatología de las personas con las que trabajamos. También podíamos explicar el menor número de abandonos en los recursos diurnos porque la exigencia de la intervención disminuyó también. Pasamos a dar apoyo no presencial, ¿no?, en la mayoría de los casos, y las personas no tenían que desplazarse a nuestros recursos, que muchas veces supone un esfuerzo. En cuanto al número de ingresos, nos hemos planteado también que la reconversión de la mayoría de las plantas de todos los servicios en los hospitales a plantas COVID pudiera haber hecho también que disminuyera el número de ingresos psiquiátricos porque no había camas. El hecho de que en los recursos residenciales se tuvieran que tomar unas medidas de contención y que se aumentara mucho la intensidad de la convivencia, creemos que ha tenido también un papel importante en que sean en esa tipología de recursos donde han aumentado los abandonos. Luego, además, también, para el aumento de los abandonos, nos parece importante el clima social que había, ¿no?, sobre las residencias, sobre cómo en las residencias la gente estaba muriendo, se estaba contagiando, y creemos que eso ha podido afectar también en que haya gente que decidiera dejar los recursos. Y por último, de nuevo, tendríamos limitaciones dentro de las conclusiones de este estudio, en este caso sobre todo, que tienen que ver con el ajuste por otras múltiples variables. Y bueno, como veis, esto es un estudio muy aproximativo de los datos solamente de 2020, nos queda todo 2021 y aún queda mucho por saber. Muchas gracias.